Bienvenidos a Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, un espacio diseñado para compartir con expertos temas de las profesiones que agremia el colegio y mantenerse al día con las novedades y avances de cada una de nuestras disciplinas. Bienvenidos a Entre Terapeutas. Un cordial saludo, bienvenidos a Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, un espacio que dedicamos para llevar información esencial de las profesiones que agremia el colegio y para compartir este espacio con expertos. El día de hoy es el turno de imagenología diagnóstica y terapéutica y para eso tenemos un invitado muy especial que, tiene un currículum muy grande, así que aquí lo tengo para poder leerlo correctamente. Hoy tenemos al máster Fabio Andrés Chávez Campos, quien es investigador del Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad de Costa Rica en las áreas de biología de las radiaciones y toxicología genética. Es además coordinador del servicio de dosimetría biológica, graduado de la Universidad de Costa Rica en la licenciatura de imagenología diagnóstica y terapéutica y además máster de ciencias biomédicas con énfasis en bioquímica y fisiología celular. Además, es estudiante del doctorado académico de ciencias con énfasis en biomedicina de la UCR. Don Fabio, qué gusto tenerlo por aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy, que nos escuchan o nos ven. Para introducir el tema de hoy, que es imagenología e investigación científica, ¿verdad? Un tema bastante amplio que vamos a tratar, ¿verdad? De hacerlo un poquito más pequeño y para que llevarle a los profesionales, ¿verdad? Este tema que usted maneja muy bien. Entonces, cuéntenos, don Fabio, brevemente un poco primero de su trayectoria profesional, ¿verdad? Y de su trabajo en el campo de la investigación biomédica. Perfecto, sí. Poco después de que me gradué de la licenciatura, continué mis estudios de posgrado y mezclé lo que sería el trabajo clínico en la Caja Costarricense del Seguro Social, en las áreas de medicina nuclear y eventualmente en radiodiagnóstico, con mis estudios de posgrado, en los cuales me permitió involucrarme con el Instituto de Investigaciones en Salud, en el cual actualmente laboro, trabajando en un estudio de biomonitoreo de personal veterinario que se exponía a radiaciones ionizantes y saber si esa exposición estaba siendo perjudicial a nivel molecular del ADN y que eventualmente pudiera tener algún efecto adverso a largo plazo, ¿verdad? Como un biomarcador de respuesta temprana. Esa investigación me permitió involucrarme en lo que es el área de biología de las radiaciones o radiobiología y también de la toxicología. Poco a poco después fui colaborando en otras áreas de este mismo instituto y luego se me abrió la oportunidad de ingresar como investigador y desde entonces, desde hace unos 4 años aproximadamente, me desenvuelvo como investigador y actualmente estoy haciendo un doctorado académico en biomedicina en donde estamos estudiando las respuestas del microambiente tumoral a la radioterapia. Don Fabio, ¿cuál es el papel que juega la imagenología en el campo de la investigación, ¿verdad? ¿Y cuáles serían como esos principales aportes o beneficios que aporta esta profesión en la parte de investigación, incluso desarrollo científico? Sí, nosotros decimos que la imagenología son los ojos de la medicina, en tanto que tenemos una serie de técnicas y procedimientos que nos permiten ver tanto a nivel morfológico la anatomía del ser humano como también la función y también eventualmente utilizar ciertos agentes físicos para dar tratamiento. En tanto, muchos grupos de investigación, muchos institutos y centros, tanto a nivel nacional e internacional, utilizan técnicas de imagen para conocer la respuesta, por ejemplo, de personas a determinados tratamientos, medicamentos. Por ejemplo, en cáncer se quiere ver si un medicamento es efectivo a nivel antitumoral. Se puede hacer un estudio que permita ver cómo va respondiendo esa lesión a el tratamiento. De igual forma, la imagenología como profesión especializada en la adquisición y procesamiento de imágenes diagnósticas, estamos en el centro de todos esos procedimientos y de todas esas investigaciones, en tanto que somos aquellos que podemos aportar dentro de un equipo multidisciplinario
a la optimización de los procedimientos clínicos que se realizan en estas áreas específicas. ¿Podría comentarnos sobre ejemplos, verdad? Como tal vez para conocer un poco, ¿verdad? Cómo ha sido esencial el campo, ¿verdad? De la imagenología, incluso en proyectos colaborativos, ¿verdad? De este tipo. Claro, se me viene uno a la mente, uno muy clásico en el sentido de que es un estudio en donde utilizamos imágenes de tomografía computarizada, en el sentido de que es un estudio ampliamente conocido por la población, y en la Escuela de Tecnologías en Salud de la Universidad de Costa Rica, tanto personal investigador de esa unidad como estudiantes participaron en conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social, el Hospital de Niños específicamente, en hacer reconstrucciones tridimensionales a partir de imágenes de tomografía de los hígados de posibles donadores. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, el cirujano debe saber qué tanto puede tomar del hígado de un donador sin que éste se vea perjudiciado en su función hepática. Entonces, las reconstrucciones tridimensionales le daban un mapa al cirujano, un procedimiento realizado, esta reconstrucción tridimensional por una persona profesional en imagenología, le daba al cirujano un mapa de qué tanto podía tomar sin poner en riesgo la vida de la persona. Y esta donación de hígado era para personas atendidas en el Hospital Nacional de Niños. Incluso, ¿verdad? Esto me lleva a esta siguiente pregunta también, ¿verdad? Como desde la perspectiva terapéutica, ¿cuál ha sido ese impacto que ha tenido la imagenología, ¿verdad? Porque ha sido como un papel crucial con el ejemplo que nos mencionaba. ¿Cómo podemos medir ese impacto desde su punto de vista? ¿Cuál ha sido ese impacto en respuesta a esos tratamientos, por ejemplo, en la radioterapia, incluso en la quimioterapia? Claro. Bueno, es importante saber que en términos históricos, poniéndonos un poco más en perspectiva, la imagenología como disciplina y como profesión es reciente y como tal estamos en una transición, digámosle, entre lo que es la aplicación meramente clínica de lo que son nuestros conocimientos y técnicas hacia lo que es la investigación. Poco a poco entonces tenemos profesionales que se están involucrando en investigación en las distintas subespecialidades que están en la imagenología. En tanto, por ejemplo, la radioterapia, que es el área en donde más directamente se aplica nuestra labor en el tratamiento de enfermedades, nosotros somos vitales en tanto podemos mejorar, crear nuevos procedimientos de tratamiento a través de la planificación y dosificación, fraccionamiento de la dosis de radioterapia que se le brinda al paciente, creando entonces innovadores procesos que vayan a brindar una mejor respuesta para determinadas lesiones. Por ejemplo, antes era muy común que lesiones, por ejemplo, de cáncer de próstata, se dieran a través de radioterapia dosis que se prolongaban a lo largo de semanas hasta dar el tratamiento completo. Sin embargo, la investigación ha demostrado que en algunos pacientes es posible dar menos cantidad de sesiones a una dosis mayor sin que haya respuestas adversas significativas. Y esto disminuye tanto la cantidad de veces que tiene que ir el paciente al hospital y eso mejora su comodidad, como también disminuye la presión sobre el sistema de salud porque abre más espacio para atender a otras personas. En tanto, este tipo de innovaciones en el fraccionamiento y planificación de la radioterapia involucra al personal de imagenología y es algo que puede impactar directamente a la población en general. Precisamente ahora que usted mencionaba, ¿verdad?, que este campo es bastante reciente, ¿verdad?, si comparamos con quizás otras investigaciones, ¿qué papel juega la tecnología, ¿verdad?, y cómo ha evolucionado la imagenología con la parte de la tecnología? O sea, ¿cómo considera usted que incluso la innovación en esta área ha venido a tener un mayor impacto, ¿verdad?, en esta área de investigación? Claro, nosotros como profesionales en imagenología tenemos que estar conscientes de que tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías y que esto va a favor de la atención clínica de los pacientes.
en sentido que la tecnología médica siempre viene a poder impactar de forma positiva a las personas. Y uno de los mayores ejemplos que ahora está en boga y que está tal vez en boca de la mayoría de todos es la inteligencia artificial, y que tiene una amplia implicación en el quehacer de la imagenología, porque, por ejemplo, ahora tenemos herramientas de inteligencia artificial, machine learning, entre otras, que son capaces de detectar patrones patológicos en imágenes adquiridas por imagenólogos. También este tipo de tecnologías permite un procesamiento mucho más rápido de las imágenes, y esto puede facilitar y optimizar el servicio que nosotros brindamos. Este es un tema que todavía está candente, está caliente dentro de nuestro gremio, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y yo creo que Costa Rica y el gremio de imagenología tiene que irse preparando para incorporar esto. A lo que voy en resumen es que la tecnología viene a crear un impacto positivo, y nosotros como imagenólogos estamos en medio de lo que es esta innovación tecnológica. Está como una parte transversal de nuestra formación profesional, y somos quienes somos capaces de poder implementar de la forma más efectiva esta tecnología en el ámbito clínico. Don Fabio, ¿qué debe de tener en cuenta un profesional en imagenología? ¿Cómo se prepara para poder entrar en esta fase de decir, me gusta la investigación? ¿Tiene que tener algunas habilidades especiales? ¿Existe un lugar o qué debe de tener en cuenta? Sí, primero, seguir estudiando. Uh-huh. Ese es fundamental para poder incorporarse a equipos de investigación en donde generalmente hay personas sumamente especializadas. Nosotros, las personas profesionales en imagenología, también nos tenemos que especializar. En tanto que estudios de posgrado como maestrías académicas, doctorados académicos son fundamentales para poder llegar a obtener esa especialización. Y que también que estos estudios de posgrado están dirigidos a brindar herramientas a las personas para poder incorporarse a equipos multidisciplinarios de investigación. Y ahora que hablo de lo que es equipos multidisciplinarios, también quisiera mencionar que las habilidades blandas, además de las habilidades técnicas y de conocimiento, son sumamente importantes. Hace poco participé en un taller de diálogo multidisciplinario en donde se hizo un enfoque en las habilidades que debería de tener una persona para establecer diálogos con otras disciplinas. Y a veces es muy difícil, ¿verdad? Porque clásicamente las disciplinas se creen conocedoras a completitud de lo que es el saber dentro de su propia rama. Más sin embargo, un problema clínico en la vida real no se puede abordar desde una sola disciplina, sino que los problemas clínicos de alta complejidad deben ser resueltos a través del trabajo multidisciplinar, a través del trabajo entre distintas profesiones. Y ahí es donde viene, por ejemplo, el trabajo de algo, por dar un ejemplo en particular, en mi trabajo, que es involucrado sobre, por ejemplo, la parte de efectos biológicos de la radioterapia. Yo trabajo con radiooncólogos, trabajo con físicos médicos, trabajo con personal obviamente de imagenología. También colaboro con biólogos, por ejemplo, microbiólogos, y todos estos profesionales aportan una visión importantísima que da una nueva perspectiva a cómo resolver problemáticas y necesidades de ámbito clínico o de investigación básica. Precisamente en cuanto a lo que es biología de las radiaciones, ¿verdad? ¿Cómo contribuye la parte de imagenología a ese estudio, ¿verdad?, de efecto de la radiación en los tejidos biológicos? Uh-huh. Importantísimo. Nosotros en nuestra formación se nos inculca el uso seguro y eficiente de las radiaciones. Las radiaciones como agente físico es capaz de producir efectos biológicos en los organismos que se exponen. Y nosotros, a través del uso de la tecnología, sabemos cómo aplicar este agente físico de forma eficaz y segura. Ahora, para poder entender
bien los efectos a nivel celular y molecular, tenemos que tomar conocimiento de otras disciplinas, como son por ejemplo la biología molecular o la microbiología, que también nos aportan conocimiento para poder entender estos procesos, ¿verdad?, específicos de la interacción de la radiación con los seres vivos. Y es por eso que es tan importante el trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Y cada uno va aprendiendo de lo que el otro aporta. En el caso, por ejemplo, específico y esencial de la biología de las radiaciones, nos permite no solamente entender los mecanismos por los cuales las radiaciones ejercen su efecto terapéutico, sino también cómo disminuir las reacciones adversas a los tratamientos y cómo mejorar los resultados terapéuticos cuando se usan radiaciones ionizantes, que principalmente se dan dentro del ámbito de la oncología, o sea, del tratamiento del cáncer. Cuando mencionábamos en su currículum, ¿verdad?, hablábamos de que usted trabaja el campo de la toxicología genética, ¿verdad? ¿Cuál fue su formación en esta parte, don Fabio, en esta especialización para poder incorporarse en esta línea de investigación? Claro. Tal vez si usted menciona biología de las radiaciones y toxicología genética, son cosas que a lo mejor no se emparentan tan fácilmente por nombre. Más sin embargo, a nivel técnico, o sea, de los procedimientos y de las herramientas que utilizamos para evaluar la respuesta de interés o la variable de interés, son bastante parecidas. Por ejemplo, nosotros en biología de las radiaciones estudiamos principalmente el efecto que tienen las radiaciones sobre el ADN, que es la molécula blanco, o sea, la diana, la principal parte de la célula a través de la cual las radiaciones ejercen su efecto. Y en toxicología genética hacemos lo mismo, solamente que cambiamos ya no ahora las radiaciones sobre el ADN, sino el efecto de otros agentes sobre el ADN. Por ejemplo, nosotros utilizamos ensayos como el ensayo de cromosomas dicéntricos, que estudia el efecto de las radiaciones sobre el ADN, pero también utilizamos un ensayo que se llama ensayo de micronúcleos con bloqueo de la citocinesis, que nos permite también evaluar ese efecto de la radiación, pero ese mismo ensayo de micronúcleos lo utilizamos en toxicología genética actualmente y tenemos un proyecto vigente para estudiar el efecto de los cigarrillos electrónicos en lo que es el ADN, ¿verdad? De los líquidos de los cigarrillos electrónicos y de los vapores en modelos in vitro, es decir, en células, y en modelos in vivo que involucra el uso de modelos animales. Y ese tipo de técnica, el ensayo de micronúcleos, nos permite valorar el daño en el ADN. Entonces, se emparentan estas dos disciplinas, o en estas dos áreas, a través de las técnicas que implementan para conocer sobre el efecto de distintos agentes físicos como las radiaciones o químicos como en el caso de la toxicología genética. Desde su perspectiva, don Fabio, ¿cómo ve el futuro de este trabajo multidisciplinario, ¿verdad? ¿Cómo ve ese rol, ¿verdad?, a nivel de futuro de la investigación biomédica? Y muy importante, ¿verdad?, ¿cuál va a ser ese rol que va a desarrollar la imagenología? Ya desde un aspecto más clásico de la imagenología, que es decir, los procesos diagnósticos a través de la adquisición de imágenes mediante el uso de agentes físicos como las radiaciones, campos electromagnéticos, ultrasonido. Creo que esta tecnología va a ir avanzando constantemente y a paso acelerado, y nosotros somos una parte esencial de ese equipo multidisciplinario que no solamente impulsa ese desarrollo tecnológico, sino que permite la implementación del mismo en el ámbito clínico. Entonces, no vería yo un futuro sin que personas profesionales en imagenología no trabajen de la mano con ingenieros, ingenieras en ámbitos de la biomedicina, ni con, por ejemplo, médicos, ni con otros profesionales de la salud para poder desarrollar estas nuevas tecnologías e implementarlas. Cada vez más, además, se está haciendo claro de que nosotros somos expertos en el uso seguro y eficaz de las radiaciones ionizantes, y eso nos coloca en
un punto central de la atención en salud, como decía al inicio, a través de fungir como los ojos de la medicina mediante el uso de estos agentes para producir imágenes que permiten demostrar patologías o condiciones de la salud, también brindar tratamientos. Entonces veo un futuro en donde cada vez más nos estamos incorporando en procesos de investigación multidisciplinarios y que tenemos un rol cada vez más esencial. Don Fabio, para finalizar, ¿algún mensaje final para estudiantes jóvenes que en algún momento quieren involucrarse en esto, incluso ya profesionales graduados en imagenología, que les gustaría y tienen esa inquietud por ahí, esa espinita de poder entrar en el campo de la investigación? Sí, lo primero que todo es que nos acerquemos a las instituciones en donde se hace investigación en salud. En el caso de Costa Rica, principalmente son las universidades públicas que realizan esta función. Y nosotros, bueno, ellos y tanto los estudiantes como los colegas ya egresados pueden acercarse y conocer sobre los proyectos que se encuentran vigentes y consultar. Así fue como empecé yo, ¿verdad? Yo empecé cuando estaba en la maestría haciendo una búsqueda en Google sobre los proyectos que involucraban radiaciones ionizantes en la universidad y encontré que estaban haciendo estudios del efecto biológico de las radiaciones. Fui a preguntar y la doctora Castro Bolio, que en paz descanse, en ese momento me dijo, claro, puede involucrarse, y empecé a trabajar y desde ese momento pues no he terminado de hacerlo. Entonces es involucrarse, consultar. También, importantísimo, seguir especializándose, ¿verdad? La investigación científica demanda y requiere que tengamos una especialización para poder aportar conocimiento a ese equipo multidisciplinar que se encarga de responder preguntas de interés para la sociedad. Eso es fundamental. También algo que recomendaría a estudiantes es que no se vean cohibidos por no se vean cohibidos por tal vez la poca historia, eso es lo que quisiera decir, que tiene la imagenología en nuestro país, porque es una profesión corta, y que exploten más su deseo de desarrollar esta profesión hacia lugares que actualmente no ha llegado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo empecé el campo de biología de las radiaciones, en nuestra profesión estaba poco explotado, y eso pues no me detuvo a mí. Yo sé que no va a detenerlos a los próximos colegas y estudiantes para que desarrollen nuevas áreas de investigación. Por ejemplo, yo sé que a la hora de impulsar a otros, de mencionar a otros, de apoyar a otros, impulsamos a la profesión como tal. Hay un colega en España que está haciendo un doctorado en resonancia magnética nuclear en optimización de distintos protocolos para mejorar el diagnóstico y crear nuevas técnicas. Entonces, eso es un ejemplo de cómo estamos rompiendo las barreras y creando nuevos espacios para poder investigar. También en lo que es la Escuela de Tecnologías en Salud, la profesora Carolina Macís, que está haciendo estudios o proyectos de lo que sería la educación de otros profesionales, especialmente en el campo de la medicina, sobre las aplicaciones y sobre las indicaciones correctas para poder prescribir un estudio radiológico, de tal forma que los pacientes que se les realice un estudio solo sea cuando es estrictamente necesario y no cuando pues tal vez se puede prescindir. ¿Por qué? Porque el hacer estudios radiológicos cuando no es necesario genera un costo para el sistema de salud, y también, como cualquier otro procedimiento en salud, como tomarse una pastilla pues puede tener sus reacciones adversas. Un procedimiento radiológico pudiera tener, aunque es mínimo, pues sus reacciones adversas. Esa sería otra, ¿verdad? De que podamos romper las barreras y crear nuevos espacios para la profesión. Es importantísimo. Y que pues siempre estemos dispuestos a poder establecer lazos de trabajo con otras profesiones. Eso es importantísimo. Yo creo que en Costa Rica a veces pecamos mucho de ser recelosos
con nuestra profesión, pero yo creo que es importante que tengamos conscientes también lo que puede aportar la otra persona. En investigación académica, tal vez en la atención clínica sí es un poco más, mi parcela es esta, tu parcela es la otra, pero en investigación académica y científica, el proceso se ve enriquecido cuando escuchamos al otro, cuando incorporamos a otras profesiones, y esto es importantísimo. Entonces el diálogo multidisciplinar es esencial. Y por último, ya que estamos hablando de multidisciplinariedad, es importante que lleguemos al próximo paso. Que el próximo paso de la multidisciplinariedad es la transdisciplinariedad, en donde los hallazgos que obtuvimos de nuestra investigación lo llevamos a las comunidades o a los ambientes o las circunstancias específicas en donde se necesitan de esos hallazgos. Por ejemplo, si llegamos a tener una investigación sobre la optimización de procedimientos en fluoroscopía, que podamos transmitir ese conocimiento a los servicios en donde tienen equipos de fluoroscopía para poder beneficiar a la población que está siendo atendida. Y así en los otros múltiples espacios en donde se genera investigación, llevar ese conocimiento a las comunidades y a los espacios en donde se requiere. Bueno, ahí están todas las recomendaciones, ¿verdad? Si don Fabio empezó entrando a Google, ¿verdad? Les dejamos por ahí la espinita, ¿verdad? Para que de verdad puedan dar con todas estas recomendaciones ese primer paso. Don Fabio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucho gusto, más bien gracias a ustedes por brindarnos a lo que es el gremio de imagenología de este espacio, y con mucho gusto siempre estoy para colaborar. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Eso fue Entre Terapeutas. Les invitamos a que si tienen consultas, a que si tienen aportes, nos los puedan dejar en la sección de comentarios. No olvide seguir al Colegio de Terapeutas de Costa Rica en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esto fue Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Hasta la próxima, con otro espacio más para crecer juntos en conocimiento y actualización. Entre Terapeutas.